invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, 39 minutos. Estamos en redes sociales también a esta hora con ustedes en el informativo del Eje Cafetero a través de Risaralda TV para que sigan con toda esta información y nos acompaña nuestro invitado a esta hora para que a través de redes también ustedes, o si quieren hacerlo a través de la línea telefónica 342-1050, participar con nuestros invitados de cada día, de cada mañana, de nuestra agenda, con sus preguntas, con las inquietudes que tengan, y de esa manera pues se hacen partícipes también de nuestra programación. Y está con nosotros el médico y cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, exasesor en Salud del Despacho del Contralor General de la República, exconcejal de Pereira, el doctor Mauricio Noreña Ospina, a quien saludamos. Muy buenos días. Muy buenos días, don Álvaro, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia a esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos prestos, como usted lo planteaba, a resolver sus inquietudes, a escucharlos por la línea telefónica y agradeciéndoles por este espacio. Doctor Mauricio Noreña, anoche finalmente fue aprobada la reforma a la salud en su primero de 5 rounds, porque son 4 en el Congreso y en la revisión de la Corte Constitucional. Pasó en Comisión Séptima de Cámara de Representantes, ahora pasa a la plenaria, se aprobaron más de 130, más de 150 artículos. ¿Cuál es la visión, la conclusión de lo que se aprobó positivamente según su punto de vista y negativamente también su punto de vista? Bueno, primero que todo, pues, como lo habíamos anticipado, la reforma iba a pasar muy probablemente sin mayores modificaciones. El primer punto y lo que yo le veo de inconveniente es que no se le permitió el debate y no se permitieron las modificaciones que los partidos habían propuesto inicialmente. Realmente el sofisma de cambiarle de nombre a lo que habían planteado, de decir que ahora las EPS iban a ser gestoras de salud y vida, es básicamente una sentencia de muerte para todas las entidades. De hecho, anoche mismo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que se llama ASEMI, que es el gremio de las EPS, expidió un comunicado manifestando que con lo aprobado ayer se iban a perder más de 100.000 empleos. Trabajadores de la salud. Trabajadores del sector que no necesariamente son médicos y enfermeras. Esta mañana escuchaba yo al ministro cuando en algún otro medio le increpaban sobre lo que había planteado ASEMI, y el ministro decía, no, que cómo se les ocurre, si es que ahí va a haber trabajo, y el comunicador le decía, no, pero es que van a perder el trabajo que tienen hoy. Sí, que es que va a haber trabajo, sí, porque tal vez van a poder conseguir y van a poder ubicarse en los cargos públicos que se van a generar con la reforma, pero realmente ese trabajo por empresas privadas, ese trabajo de esas, pues el cálculo es que son 104.600 personas las que trabajan en este momento en las entidades promotoras de salud y en los diferentes variables de las empresas que trabajan alrededor de ellas. Me explico, en este instante hay personas que nos pueden estar escuchando por sus redes y están haciendo fila en una EPS y van desde la entrada, hay un vigilante que trabaja en una entidad que está trabajando con esta EPS, hay un grupo de personas que están en unas ventanillas y detrás de ellas hay 10 o 20 más que están en cada una de las oficinas atendiendo los requerimientos de la comunidad, bien regular o mal, que fallan, que tengan circunstancias o no, pero hay 100.000 familias colombianas que devengan su sustento hoy por hoy de estas entidades, y esos 100.000 puestos de trabajo, de acuerdo a lo que planteaba ASEMI anoche, se van a perder. ¿Cómo quedó el tema de las EPS con lo que se aprobó anoche? Quedó tal cual como lo habíamos discutido previamente. Van a tener la alternativa de presentarse como entidades gestoras de salud y vida, que son, digámoslo, entre comillas, un intermediario. No desaparecen las EPS. No desaparecen, pero le cambian en sus teoría, funciones. pero se le van a cambiar las funciones. Las debilitan o las fortalecen. Totalmente debilitadas, totalmente, porque de hecho el ministro en esa misma intervención, el gobierno las quería acabar. Así es, y el ministro en su intervención de la que le estoy hablando planteaba que es que en este momento se les está dando respiración artificial a las EPS, que están con vida artificial, y pues entonces primero dice que van a seguir, pero luego dice que no, que ellas se van a acabar. Realmente es bastante complejo. Mire, como lo he venido planteando yo no defiendo ninguna de las EPS, no trabajo para ninguna, ninguna me paga el sueldo. Soy afiliado a una. Yo trato es de que miremos las diferentes variables del proceso.
Las EPS debían modificarse, el sistema tenía que cambiar y yo vengo diciéndolo, necesitamos una reforma de salud, Germán, don Álvaro, queridos oyentes y televidentes, necesitamos una reforma. Lo que planteábamos es que había que escuchar claramente a los diferentes actores y esta reforma no permitió que los gremios de pacientes y que los gremios médicos intervinieran. Solo hasta el último momento se escucharon algunas voces, sobre todo por un artículo que discutimos el viernes pasado acá, que fue retirado ayer. De lo que se aprobó anoche, ¿en qué resultan muy beneficiados o resultamos beneficiados los pacientes? Yo considero que el punto relevante aquí es el tema de la atención primaria en salud. Es un Ese quedó enfoque, aprobado. Germán, toda la reforma... Y cuando hablamos de atención primaria nos referimos concretamente a qué, concretamente para ilustración de nuestra audiencia. A diferencia del modelo que se venía planteando previamente, era un modelo en el que el sistema lo tenía previsto, en el papel era diferente, pero lo que se ejercía era eso, solamente cuando usted se enfermaba, y usted reaparecía en el sistema cuando usted se volvía a enfermar. A pesar de que el modelo aparecía diciendo que usted tenía que tener una salud preventiva y que había unos factores preventivos en su vida, realmente el enfoque que se le daba a la atención era que usted salía del sistema y volvía y entraba una vez se enfermaba. Con el modelo que se aprueba un modelo predictivo y preventivo, un modelo en el cual cada persona va a tener acceso a unos servicios de salud preventiva, que es una cosa sumamente positiva. Positivo que se haya aprobado el hecho de que se fortalezca la red pública hospitalaria, Germán. Eso es positivo porque en últimas van a beneficiarse indirectamente los territorios. También es positivo el hecho de que se genere el espacio para un régimen de trabajadores del sector salud. Eso es muy positivo y ya lo habíamos anticipado en estos micrófonos. ¿Qué de pronto es negativo y qué yo le veo inconveniente? Que se estatiza completamente el modelo y se echan los huevos en una misma canasta. Hemos hablado previamente también que el Estado ha demostrado ser mal administrador y mal gestor de los servicios públicos. No necesariamente de todos los negocios, pero de aquellos negocios que tienen que ver con los servicios y especialmente con los servicios de salud, ha demostrado ser de alguna manera no tan eficiente. Ejemplo, tenemos un sistema que es casi exclusivamente estatal, excepto por algunos operadores, que es el sistema del magisterio. Los maestros, para el caso de Risaralda, por ejemplo, son atendidos por Cosmited. Y uno diría, si el Estado fuera tan buen ejecutor, no habría tutelas en Cosmited. Y resulta que usted va y analiza la carga de tutelas versus número de atenciones y Cosmited es superior al resto de los servicios. Es decir, presentan más tutelas por el magisterio y por los regímenes especiales que, pues proporcionalmente, repito, no por número de tutelas, sino por proporción de atenciones en el magisterio que en los servicios de la CPS. Entonces, ahora pasamos a este régimen estatal en el cual existen algunas ventajas competitivas, pero lo que más nos sigue preocupando es el hecho de que se le vayan a asignar los presupuestos a los territorios. Alguien me dirá, es que tumbaron ayer el artículo en el cual se creaba la regionalización de la ADRES. Tumbaron un artículo en el cual se creaba la regionalización, pero resulta que hay otros 5 artículos que no los tumbaron, en los cuales aparece la regionalización de los presupuestos, la regionalización de la distribución de las competencias, la regionalización de diferentes espacios, y va a seguir regionalizada, como lo decía la primera exposición de motivos, por 7 regiones. Entonces, yo he tenido pues desde ayer que cuando se presentó anoche me empezaron a preguntar mucho y yo le decía a la gente me preguntaba, ¿qué se viene ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, para tranquilidad de la audiencia, pues todavía no está aprobada, todavía no está 100%, o sea, todavía no es ley de la República. Como lo comentaba el doctor Germán, falta el segundo debate en la Cámara, que es el de la plenaria. Falta el tercer debate, que es en Comisión Séptima del Senado. Allí son 13 senadores que lo van a discutir. Falta el cuarto debate, que es en plenaria de Senado, y luego falta un quinto debate, que es la conciliación de Senado y Cámara. Y allí pasará a la Corte Constitucional, es decir, le falta todavía un trámite en el Congreso, pero ya el hecho de que se haya aprobado en la comisión es un asunto muy disidente, don Álvaro, y lo que tenemos que hacer en este momento es darle tranquilidad a las personas que pues aquí no hay en este momento no va a haber una catástrofe. Terminamos en últimas por saber que cada uno de estos modelos va a terminar operando, pero sí hay muchas preocupaciones alrededor de algunos aspectos. Bueno, estamos invitándolos para que escriban también a través de redes sociales. Dice por acá Jorge Iván Corrales Cuartas, doctor Noreña, ¿puede existir la posibilidad que lo aprobado en Comisión Séptima no pase en plenaria o el tema ya está cocinado?
Bueno, gracias don Jorge, que también nos hizo preguntas en el programa anterior. Hay una realidad, y es que la discusión a profundidad se lleva a cabo en la comisión. En teóricamente es donde se realiza todo a profundidad. Como lo planteamos también el viernes pasado, no se dio pie a la discusión artículo por artículo, sino que se votaron en bloque de artículos, y eso impide esa discusión profunda. Es muy poco probable que el articulado no se vote en la plenaria tal cual como quedó. Sin embargo, desde el punto de vista legal y de los procedimientos parlamentarios enmarcados en la ley quinta, existe la posibilidad de que todos los congresistas, que son los 161 representantes de la Cámara que ya van a pasar a la plenaria, puedan discutir en plenaria y modificar el articulado. Tiene que haber argumentos muy válidos. Hay una ventaja: cuando en la Cámara de Representantes se discute en primera fase, todas las proposiciones tienen que ser aprobadas por los ponentes. Cuando ya se lleva un primer debate y pasa a la plenaria, las proposiciones no tienen que ser aprobadas por los ponentes. Los congresistas pueden aprobar esas proposiciones. Como se vio, aun cuando los partidos políticos de la U y Conservador se declararon en independencia, votaron los proyectos. Casi todos los votos ayer salieron 14 contra 4, o sea, solamente 4 votaron negativo y 14 votaron positivo, y pues de acuerdo a la suma de congresistas hubo 3 que no estuvieron presentes para la votación. Ha habido una preocupación por parte de los médicos en un punto de responsabilidad con los pacientes. ¿Cómo está esa situación en este momento? Sí, esa es una muy buena pregunta, don Álvaro. Ayer voy a permitirme leer cómo quedó el artículo 123. Teníamos incluso la semana pasada el comentario, y yo pues publiqué en mis redes sociales también la preocupación sobre este artículo 123, que tenía 2 componentes que me generaban a mí inconformidad, que era el primero, alrededor de la palabra de la responsabilidad que tenía que tener el médico con el resultado del tratamiento, y el segundo punto que me dejó muy preocupado, que lo mencioné también en otro medio de comunicación, era el hecho de que después de que el paciente salía del consultorio, el paciente o su representante podía convocar a una junta médica. Eso yo en diferentes estamentos, en diferentes instituciones donde pude hablar de este tema, les contaba sobre la preocupación que me generaba el hecho de que cuántas juntas médicas iban a salir si cada paciente o un representante del paciente, al estar en desacuerdo con lo que el médico le formuló y diagnosticó, iba a generar una junta médica, siendo que pues el criterio para las juntas médicas requiere un avance en el proceso cuando un médico tiene la duda. Y eso nosotros los mismos médicos lo convocamos. Uno solicita a la junta médica cuando requiere un concepto superior, un concepto de consenso de otros profesionales. De hecho, muchas veces ustedes van a ver cuando van a sus consultas que el médico acostumbra a consultarlo con el médico. Cuando uno tiene una duda profunda, uno llama a un colega y le dice: colega, mire, encuentro esto en este paciente, ¿usted qué opina? Para darse a la oportunidad de una segunda opinión. Pero eso, basado en el tema de los pacientes o los familiares, era algo bastante complejo, porque para eso existen otras instancias, existen las PQRs, las quejas, existen las solicitudes de una segunda valoración, pero no una junta médica. Entonces el artículo que fue discutido ampliamente ayer, les voy a leer cómo quedó. Permítame, que quedó de la siguiente manera. Si lo encuentro, pues acá. Entonces, fue aprobado 13 votos a favor con 4 en contra, y el artículo del acto médico quedó diciendo: el médico actúa con ética, libertad, autonomía, autorregulación y profesionalismo, con el objeto de poner sus condiciones y técnicas al servicio de la atención del paciente. Punto. O sea, se dejó con la opción de que nosotros teníamos que poner todo nuestro desempeño como médicos al servicio del paciente, no que era responsabilidad de quien lo está atendiendo que sea. O sea, por ese lado ya están más quedó tranquilos. Resuelto. Y el hecho de las juntas se eliminó del articulado. Quedaron más tranquilos. Pues de alguna manera quedamos tranquilos en este aspecto, porque ese tema de la responsabilidad había generado, y les decía yo hace un momento que habían tenido en cuenta las opiniones, pues puede que a última hora, pero afortunadamente las tuvieron en cuenta, don Álvaro. Bueno, por aquí escribe David Calle Castaño, dice: ¿qué impacto puede tener esta reforma para las poblaciones más vulnerables a los recursos? Un saludo, David. Bueno, esa pregunta es muy importante, y eso tiene 2 connotaciones. La primera es que puede existir mayor amplitud en la atención. ¿A qué hago referencia? Hay poblaciones alejadas que no han tenido servicios, y eso les va a generar la opción de tener mayor
posibilidad de acceso al servicio, porque con los equipos de atención primaria que se prevén extramurales por la reforma, van a tener acceso a los servicios. En cambio, existen otras limitantes de lo que se presentaba ahorita con el POS. Me explico, una persona de régimen subsidiado que vive en un barrio de estrato 1 o en una condición de pobreza muy profunda, como está hoy el sistema, puede recibir servicios en la clínica Pinares, en Megacentro, en la clínica Los Rosales, porque las EPS subsidiadas pueden brindarle esos servicios sin que la persona tenga que pagar un peso. Entonces, eso es una ventaja estratégica que ocurre hoy. Con el nuevo sistema, ese servicio probablemente no se va a prestar de la misma manera porque van a estar enfocados solo en el sector público. Entonces, esa es una variable. La segunda variable, hoy por hoy con las EPS, la persona de menores recursos puede acceder a servicios por medio de una cita telefónica, puede pedir una cita a través de una página web. Como se prevé y como quedó en la reforma, los servicios solamente van a ser asignados en el CAPS, en el Centro de Atención Primaria en Salud. Y ese servicio va a generarse alrededor de la red pública. Y pongo el ejemplo de la endoscopia de vías digestivas altas. Hoy por hoy, una persona de régimen subsidiado le solicitan una endoscopia y esa persona puede hacérsela en diferentes entidades que tiene la EPS contratada. Algunas entidades subsidiadas, por ejemplo, tienen las entidades de Los Rosales, las entidades que quedan en Megacentro en el piso 13, el doctor Cadavid, la doctora Cobo, etcétera. Tienen diferentes entidades privadas para contratarla y pueden acceder a sus servicios a través de la cita telefónica, etcétera. La preocupación es que hoy por hoy van a volver nuevamente esos ejercicios de las filas para las fichas que van a tener que entregar, porque la oferta del sector público no va a ser la misma que tiene el sector privado. A cargo de los departamentos, don Álvaro y David, que hace la pregunta, quedó la conformación de esas redes basadas en un presupuesto. Entonces, cada departamento va a conformar esas redes de baja a través de los centros de atención primaria y las ICES de baja complejidad, y va a quedar asignado a ese departamento conformar la red de los servicios que no tienen oferta a la red pública, mientras que la misma red pública los empieza a ofertar. Entonces, por ese lado yo creo que se gana, pero también se pierde. Hay una preocupación que varias personas me han comentado durante esta semana. Alguien me decía, Mauricio, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, el 80% de las personas que trabajaban prestando servicios de atención primaria en salud, porque él el modelo intentó implementarlo de alguna manera en Bogotá, el 80% de las personas eran personas sin capacidad médica, eran líderes comunitarios, eran líderes políticos, eran personas que eran vendedores y simplemente los contrataron dentro de la alcaldía para ir a llevar información en salud a los territorios. Esa es la preocupación que tenemos, que en este momento no existe. El ministro prevé y dice que es que se va a incrementar el servicio, que porque que se van a necesitar más médicos, que se van a necesitar más enfermeras. Y el lío grande es que en el momento la oferta de médicos no es la suficiente, don Álvaro. Y eso es lo que nos tiene en este momento también un poco preocupados sobre el tema de la implementación y el aterrizaje de este modelo para que la gente reciba los beneficios. Lo importante es que nosotros sepamos que tenemos que tener los ojos muy abiertos, don Álvaro. Hay que estar muy pendientes de estos cambios, porque esto nos está cambiando y nos va a cambiar la vida a todos. O sea, todos indiscutiblemente llegamos a ser o somos pacientes en alguna medida. Sí, hay puntos que de pronto están muy lejanos a la realidad, como el tema de la salud mental, que a mí tanto me ha preocupado durante todo mi ejercicio profesional, y en este momento no se ha evidenciado un avance en el tema de la reforma alrededor de la salud mental. De pronto el tema de la atención primaria en salud va a atacar algunos de los factores de riesgo de salud mental, pero creo que se requiere que hagamos un énfasis o que hagamos un alto para mirar cómo desde los territorios aterrizamos procesos de salud mental en favor de la comunidad. Bueno, y mucho de qué hablar, doctor Noreña, así que será ya el próximo viernes porque el tiempo ya se nos acaba. Lo esperamos acá como siempre a las 7:30 de la mañana. Claro que sí. Le agradezco mucho a las personas que nos han hecho sus comentarios por las redes sociales y pues quiero invitarlos de forma anticipada para que tratemos de hacer un programa participativo. Las personas que quieran comunicarse, el teléfono de la emisora es el 606-342-1050. 342-1050 y por favor pues dudas, inquietudes que tengan alrededor de esto. Queremos escuchar también sus opiniones. Es muy importante que las personas participen, que resuelvan las dudas. La misma pregunta que tiene usted, las que nos acaban de hacer don David, don Jorge, son preguntas que muchos de nuestros oyentes también las tienen y lo que queremos pues es que queden resueltas en la medida en que usted se atreva a hacer esa pregunta. Muy seguramente va a beneficiar a otras personas con esa inquietud. Así es, viernes 7:30 de la mañana. Si Dios quiere, aquí estaremos. Claro que sí. Un feliz